3.4, física de bachillerato, movimiento uniformemente acelerado en combinación con movimiento uniformemente rectilíneo. Bien, como ya vimos primero el movimiento uniformemente rectilíneo y ahora el movimiento uniformemente acelerado, vamos a ver qué es lo que pasa con algunos problemas, como dicen ustedes, ¿no? Es que ponen problemas muy difíciles o hacen preguntas muy difíciles o hacen muchísimas preguntas de una sola cosa. Vamos a ver cómo podemos ir soslayando este tipo de situaciones, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a ver primero la serie de preguntas que nos llegan a hacer cuando se trata de un solo movimiento. Vamos a hablar, por ejemplo, del movimiento uniformemente acelerado. Vamos a plantearlo de la siguiente manera. Decimos, por ejemplo, que un avión tiene que despegar con una velocidad de aproximadamente 300 kilómetros por hora en una pista en donde se encuentra en un tiempo aproximado de 12 segundos. Partiendo del reposo, ¿cuál sería su aceleración? ¿Y qué distancia debe tener la pista si se maneja que debe tener un 10% de margen para poder despegar este avión? Y bueno, si hablamos entonces de los datos que debemos tener, que sería primero, partiendo del reposo, su velocidad inicial sería 0 metros sobre segundo. Debe alcanzar, dijimos, una velocidad de 300 kilómetros por hora, que sería la velocidad final, y son 300 kilómetros por hora. Y lo debe hacer en un tiempo aproximado de 12 segundos. Y la primera pregunta que nos hacen es, ¿cuál es su aceleración y qué distancia debe tener la pista con un margen del 10% de seguridad? Pero ahora vamos a hacer otra serie de preguntas. Es, por ejemplo, distancia que recorre a los 4 segundos. Velocidad que lleva a los 6 segundos. Ahora vamos a ver en qué tiempo tendrá una velocidad de 150 kilómetros por hora. Y por último vamos a preguntar distancia que recorre en el quinto segundo. Y vamos a contestar todo lo que nos preguntan a partir de los datos que nos dieron. Esta serie de incisos, todos están fundamentados en los datos originales que nos dieron. Dijimos que primero tenemos datos y después conversiones. Hay que hacer la conversión de kilómetros por hora a metros sobre segundo. Y 300 kilómetros por hora serían 83.333 kilómetros por segundo. Digo, metros por segundo. El tiempo está en segundos. Ya no tenemos ahí otra cosa. La otra situación es tomar las fórmulas. Y la primera fórmula que nosotros conocemos o que tenemos es la de aceleración igual a velocidad final, que sí la tengo, velocidad inicial, que sí la tengo, entre el tiempo. Ok. Bueno, pues entonces aquí ya en mi fórmula directa es A igual a BF menos BI sobre T. Y de ahí lo puedo sacar, ya saco la aceleración. La distancia que va a recorrer el avión para poder despegar, va a ser igual a distancia igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración, que ya la voy a tener, por tiempo al cuadrado sobre 2. Bien, entonces esta es la fórmula que vamos a manejar. Velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2.
Este es un más, no es tiempo. Bien, de acuerdo con esto, entonces vamos a hacer la sustitución. Sustituyendo mis datos sería A igual a 83.333 menos 0 sobre 12. Aceleración igual a... Y nos da 6.944 metros sobre segundo cuadrado, que es en lo que se da la aceleración. Bien, ahora la distancia, ojo, la distancia inicial, la distancia que debe recorrer esto, que sería distancia igual a 0 por 12 más 6.944 por 12 al cuadrado sobre 2. Esto sería entonces 6.944 por 12 al cuadrado entre 2. Porque el 0 no cuenta. Y nos dice que la distancia sale en 499.968 metros. Pero esta distancia todavía hay que ponerle un 10% de margen. Y decimos, bueno, si esto tenemos que hacerlo con un 10% de margen, esta distancia habrá que multiplicarla por 1.10, que sería su 10%. Por 1.10, y entonces la distancia que voy a necesitar, la distancia total, sería de 549.965 metros. Esto es lo que me están preguntando. En principio, el principio del problema se basa exactamente en estos dos resultados, que serían su aceleración y 6 puntos, quedamos que es 944 metros sobre segundo cuadrado. Y la distancia total con el 10% sería de 549.965 metros. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente. Primero, ya aplicamos esto para las preguntas iniciales. Ahora vamos a las preguntas de los incisos. Me dice que yo debo buscar la distancia que recorre en 4 segundos. Aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Las fórmulas para el inciso A, que sería la fórmula de distancia, va a mantener ciertos datos que no va a cambiar. ¿Quiénes no van a cambiar? Bueno, lo que no va a cambiar es la aceleración ni la velocidad inicial. Ya tengo dos datos fijos, por eso es uniforme. Entonces me tienen que dar un tercer dato. Aquí me dan un tercer dato que es el tiempo. Aquí me dan un tercer dato que es el tiempo. Aquí me dan un tercer dato que es la velocidad. Aquí me dan un tercer dato que es el quinto segundo y entraríamos para ver después por qué quinto segundo. A los 4 segundos quiere decir entonces que mi tiempo que está aquí ya no me funciona, pero la fórmula de distancia sigue siendo D igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esto es entonces en mi sustitución que la distancia es igual a 0 por 4 más 6.944 por 4 al cuadrado sobre 2. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer toda la operación, que sería 6.944 por 4 al cuadrado entre 2. Me dice que la distancia es de 55.552 metros. En el inciso A son
55.552 metros. Y ya resolvimos el inciso A. Ahora vamos a ver qué sucede con el inciso B. Me preguntan la velocidad a los 6 segundos. Pero ojo, si es una velocidad a los 6 segundos es la velocidad final. La aceleración y la velocidad inicial no cambian. Ahora vamos a ver de dónde lo obtenemos. Decimos, ok, la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Tengo aceleración? Sí. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo tiempo? También, porque aquí me lo están dando. Despejo velocidad final. El despeje de la velocidad final va a ser igual a aceleración por tiempo más velocidad inicial. La sustitución sería velocidad final es igual a 6.944 por 6 segundos más 0. Y son 6.944 por 6. Y me dice que la velocidad final a los 6 segundos es de 41.664 metros sobre segundo. Ya tengo mi siguiente resultado, que sería 41.664 metros sobre segundo. Ahora me preguntan en qué tiempo tengo una velocidad de 150 kilómetros por hora. Cualquiera pensaría que si son 300 kilómetros debe ser a los 6 segundos. No es cierto, a los 6 segundos apenas lleva 41.664 metros sobre segundo. Esto habrá que convertirlo a metros sobre segundo, que sería 150 convertidos a metros sobre segundo son 41.66 metros sobre segundo. Ah, miren, aquí está la casualidad. Es cierto, entonces aquí deben ser a los 6 segundos, que lleva la mitad de la velocidad. Pero lo comprobaremos a través de aceleración igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Como voy a despejar el tiempo, me va a quedar tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, donde el tiempo va a ser igual a 41.664 menos 0 sobre 6.944. En este caso serían 41.664 menos 0 igual entre 6.944 y me dice que me da el tiempo de 6 segundos. Que esto es lo que estamos calculando aquí. Esta fue una conversión, ¿de acuerdo? El resultado sería 6 segundos es el tiempo. Estos que son los subrayados serán los resultados. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que dice en el quinto segundo. Para poder entender por qué hablamos del quinto segundo, tendríamos que usar los números ordinales, que son los que nos hablan del primero, el segundo, el tercero. ¿Qué pasa cuando queremos calcular la distancia que recorre en el quinto segundo? Bueno, si hacemos un pequeño esquema, diríamos que en el tiempo del 0 al 1 es el primer segundo. Del 1 al 2 es el segundo segundo. Del 2 al 3 es el tercer segundo. Y aquí lo que tendríamos que hacer es encontrar la distancia a los 3 segundos, la distancia a los 2 segundos y hacer la resta. Que eso es lo que necesitamos encontrar. Si hablamos del quinto segundo, tendríamos que encontrar la distancia a los 5 segundos y restarle la distancia a los 4 segundos. Y hablamos de la distancia a los 5 segundos, sería velocidad inicial por tiempo, la distancia es velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2,
que la distancia a los 5 segundos sería 0 por 5 más 6.944 por 5 al cuadrado sobre 2. Y esto nos va a dar 6.944 por 5 al cuadrado entre 2 es 86.8 metros. Y la distancia a los 4 segundos sería 0 por 5 más 6.944 por 4 al... perdón, aquí no es 5, es 4. Por 4 al cuadrado sobre 2, que sería ahora de 55.552, que esa ya la habíamos sacado, ¿verdad? Que es la primera a los 4 segundos, y la resta de distancia de 5 menos distancia de 4 es igual a la distancia del quinto segundo, que serían 86.8 menos 55.552. Me dice que en el quinto segundo la distancia es de 31.248 metros. Y esta es la que tendríamos aquí, en esta parte. Esto nada más es como parte de la explicación. Esto va a ser igual a 31.248 metros. Eso sería usando los diferentes incisos y poniendo las diferentes situaciones del movimiento. Ahora, ¿cómo podemos combinar los movimientos? ¿Qué es lo que implica la combinación de movimientos? Aquí todo es movimiento uniformemente acelerado con diferentes incisos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, lo que sucede en el caso de las pruebas de autos. Cuando se prueban los autos y se prueban lo que serían la aceleración, los frenos y demás, y vamos a entrar en esta posición de ver cómo un problema nos puede llevar a estas diferentes situaciones. Vamos a decir que para probar un auto, partiendo del reposo, alcanza una velocidad de 100 km por hora en un promedio de 4.3 segundos y después de 2 segundos de mantener esa velocidad, aplica los frenos y se detiene en 5 segundos. ¿De qué tamaño debe ser la longitud de la pista de prueba para poder hacer todo este movimiento? ¿Cuál es la aceleración del auto cuando arranca, cuando inicia el movimiento, y cuál es su desaceleración cuando frena? ¿Qué distancias son en las que acelera? ¿Cuánto se mantiene de velocidad constante? ¿Y cuánta distancia recorre en el frenado? Y bueno, pues vamos a tener obviamente muchos datos, aparentemente. Primero, teníamos el dato de inicio, donde su velocidad inicial sería 0 metros sobre segundo, donde su velocidad final sería, dijimos, 100 kilómetros sobre hora, en donde el tiempo que se va a tardar es de 4.3 segundos. Y nos preguntan la aceleración y nos preguntan la distancia con la que éste arranca. Después nos dicen que va a mantener una velocidad constante, va a mantener MRU, con la velocidad final, que sería la velocidad de 100 kilómetros por hora, en un tiempo de 2 segundos. Y después va a aplicar los frenos, en este caso sería al final. Y en el final me dice que la velocidad inicial sería de 100 kilómetros por hora, porque es a la velocidad que va. La velocidad final sería 0 metros sobre segundo. Y me dice que tarda 5 segundos en frenar.
Y aquí me preguntan obviamente su aceleración, aquí me preguntan una distancia que sería la segunda distancia y en este caso me preguntan la distancia 3. La distancia de la pista, porque sería la distancia de la pista, que es la pregunta que me hicieron, va a ser igual a la suma de la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. Y ese sería el largo de la pista de prueba. Bien. Teniendo los datos, vamos a las conversiones. ¿Cuál sería la primera conversión? Pasar los kilómetros por hora a metros sobre segundo, que sería 27.778 metros sobre segundo. Estos serían 27.778 metros sobre segundo, que sería la misma aquí, que sería la misma acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hagamos la primera parte donde la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo. Velocidad final, que son 27.778 menos 0 sobre 4.3. En este caso sería la aceleración es igual a 6.46 metros sobre segundo cuadrado. Teniendo la aceleración ya también tenemos nuestra distancia, porque la distancia es igual a la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que son 4.3 segundos, y más la aceleración, que es 6.46 por 4.3 al cuadrado sobre 2. Y esto sería entonces 4 sería 6.46 por 4.3 al cuadrado entre 2. Y me dice que la distancia que se recorre es de 59.728 metros. Esta sería mi primera distancia, que son 59.728 metros. Y la aceleración, que es de 6.46 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, en el caso de la distancia 2, como es MRU, pues la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo, entonces la distancia va a ser igual a velocidad por tiempo. Entonces aquí la distancia va a ser igual a 27.778 por 2 segundos, que en este caso serían 27.778 por 2, 55.556 metros. Y esta es la distancia 2, que ya la tenemos por acá. Distancia 2 igual a 55.556 metros. Y por último, vamos a ver ahora que esto sigue siendo 27.778 metros sobre segundo. Vamos a calcular la desaceleración usando la misma fórmula, que sería aceleración, que va a ser negativa, es velocidad final, que es 0, menos 27.778 sobre 5, y sería 27.778 entre 5 nos va a dar 5. Sería menos 5.556 metros sobre segundo cuadrado. Ya tenemos aquí la desaceleración. Ahora vamos a calcular la distancia que va a recorrer en este aspecto, que sería la distancia 3. Y para la distancia 3 ya tenemos entonces también la fórmula, que dice que es velocidad inicial. En este caso la velocidad inicial es de 27.778
778 por el tiempo, que son 5 segundos, que sería por 5, más la aceleración, que es menos 5.556 por 5 al cuadrado, perdón, aquí nada más esto sobre 2. Y me dice que son 27.778 por 5, ahora con la aceleración, que sería 5.556 por 5 al cuadrado entre 2. Y la distancia me dice que es 69.44 metros. Bien, teniendo esto, ya sé que mi aceleración en el tercer paso es negativa y es 5.556 metros sobre segundo cuadrado. Quiere decir que se va deteniéndose, y la distancia que va a recorrer es de 69.44 metros. El total de la pista sería la suma de mis tres distancias, que sería 59.728 más 55.556 más 69.44 metros, y mi distancia sería la distancia de la pista mínima sería de 184.724 metros. Y ahí tenemos lo que sería una combinación de un movimiento que es un movimiento normal. Un auto acelera durante un cierto tiempo, mantiene esa velocidad otro tiempo y frena en otro tiempo. Y obviamente con eso también lo hace, por ejemplo, el sistema de transporte colectivo, lo hace cualquier tipo de vehículo, y aquí es donde también encontramos la combinación del movimiento uniformemente acelerado con el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Bien, espero que esto haya sido claro, porque ahora vamos a combinar los movimientos. Los podemos hacer de muchas maneras. ¿Cómo? Podemos hacer, por ejemplo, que un auto que esté esperando el siga en un semáforo, cuando el siga se pone, en el momento que el auto avanza, en el mismo momento, viene otro vehículo, motocicleta, bicicleta, lo que ustedes gusten y manden, a una velocidad constante y lo rebasa. Pero el auto va a acelerar y tarde o temprano lo va a alcanzar. Y la pregunta sería, ¿cuándo lo alcanza? ¿Cómo calculamos ese movimiento? La otra es, por ejemplo, cuando a cierta distancia, como nos ha pasado muchas veces para alcanzar el transporte colectivo, nosotros empezamos a correr a cierta velocidad, porque no podemos ir acelerando, corremos a una cierta velocidad, y el microbús, metrobús, cualquier, en este caso, vehículo de transporte colectivo, empieza a acelerar. Y la pregunta es si lo podemos alcanzar o no. Y podemos poner muchísimos ejemplos, pero vamos al ejemplo más práctico, más visto, que sería que en un semáforo un auto esté esperando que se ponga el siga y obviamente está en reposo. Por lo tanto, el auto va a tener una velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo. El auto puede acelerar a razón, y aquí ojo, con esto podemos explicar la razón de muchas maneras. Si me dice que a razón de 5 metros sobre segundo cada 2 segundos, tengo que hacer la división y la aceleración sería de 2.5 metros sobre segundo cuadrado. O se las puedo dar directa o se las doy de esta manera. Esto es, el auto avanza o incrementa su velocidad de 5 metros sobre segundo cada 2 segundos.
Y esto se los doy directo, porque hay maestros que obviamente dicen, se debe entender que la razón, pues sí, se deben entender muchas cosas, pero a veces hay que ser muy claros para decir por qué y cómo. Y ahí está, y puedo acelerar esta razón. Durante un tiempo de 7 segundos. Es el tiempo que él puede acelerar, no puede acelerar más, a los 7 segundos deja de acelerar. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso de este vehículo, ¿qué tenemos ahora? Vamos a imaginar una motocicleta a una velocidad constante que lleva una velocidad de 60 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida en la Ciudad de México o en el caso de muchas ciudades urbanas. 60 kilómetros por hora. También va a tener un tiempo de recorrido y va a tener una distancia de recorrido. La situación es que los dos están al inicio del movimiento de este y el paso de este al mismo tiempo. No pierden un instante y empiezan a avanzar. Pregunta, ¿en qué tiempo lo alcanza? ¿Y qué distancia recorre cada vehículo? ¿Y con qué velocidad el auto alcanza la motocicleta? Si es que la alcanza, a lo mejor no la alcanza, ¿eh? Todo depende en este caso de cómo vaya siendo su situación, pero digo, a lo mejor no la alcanza. ¿Quién sabe? No sé todavía si lo puede hacer o no. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Bien, lo primero que voy a plantear son las fórmulas de cada uno y voy a decir en principio que el vehículo va a recorrer una distancia con su velocidad inicial por tiempo más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Desconozco cuánto porque es lo que voy a ver en el que alcanza. Desconozco el tiempo, o sea, ya tengo dos incógnitas que ahí ya no puedo hacer nada. Si digo que voy a buscar la aceleración, diría que voy sobre aceleraciones, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. No tengo el tiempo, no tengo la velocidad final, tampoco me sirve. La velocidad final no la tengo, la velocidad inicial sí, la aceleración también, pero la distancia no la tengo. Todas tienen dos incógnitas. Los 7 segundos solamente me van a alcanzar para, en este caso, saber cuál es la velocidad final que podrá alcanzar el vehículo y si con esa velocidad puede o no haber alcanzado a mi motocicleta. Pero mi motocicleta dice que está en 60 kilómetros por hora. Que si yo voy a poner 60 kilómetros por hora en metros sobre segundo, me dice que me da 16.667 metros sobre segundo. Bueno, pues ya tenemos por ahí la situación. El tiempo que va a recorrer no lo sé porque este lo va a alcanzar. Y obviamente aquí la distancia que van a recorrer tampoco la sé. Pero sí sé que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Y ahí no tengo mayor situación. ¿Qué hacemos? Pues lo que sí sabemos es que la distancia que recorra el auto para alcanzar al vehículo, a la motocicleta, debería ser la misma si es que la alcanza durante su aceleración. Si no es la misma, entonces obviamente tendríamos que evaluar cuánto avanza cada uno de ellos en el tiempo que está acelerando. Pero si suponemos que sí lo alcanza durante el tiempo de aceleración, la distancia de este es igual a la distancia de este. Por eso entonces tendría solamente una incógnita, dos incógnitas y haría una igualación. Porque esta distancia es igual a la velocidad por tiempo. Y si igualo esta con esta, entonces me queda una sola incógnita que sería el tiempo. Y diría que
16.667 t debe ser igual a 0t, porque sería 0 su velocidad inicial, más la aceleración, que la aceleración dice que sería 2.5 por t cuadrada sobre 2. Aquí la situación ahora se va a plantear de la siguiente manera. 16.667 t sería igual a, la división es 1.125 t cuadrada. De donde yo puedo cancelar una t y despejar t sería t igual a 16.667 sobre 1.25. ¿Cuánto nos da esta división? 16.667 entre 1.25 dice que son 13.336 segundos. Este tiempo lo haría siempre y cuando estuviera acelerando de manera constante el auto. Como no puede hacerlo, porque nunca va a acelerar a esta situación, entonces lo primero que debo saber es el auto qué velocidad final alcanza y qué distancia recorre en un principio para poder hacer todo este detalle. Aquí, por ejemplo, vamos a quitar ahora esta parte porque ya los 13 segundos no nos funcionaron, porque el auto solamente puede acelerar 7 y digo que la velocidad final que puede alcanzar el auto sería aceleración por tiempo más velocidad inicial, donde sería aceleración por tiempo son 17.5 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que recorre mi auto, que alcanza mi auto. ¿Qué distancia va a tener en este recorrido? La distancia 1 sería velocidad inicial que es 0 por el tiempo que en este caso no lo tengo. Bueno, tenemos que son los 7 segundos, perdón, más 2.5 por 7 al cuadrado sobre 2. Y esto sería 2.5 por 7 al cuadrado entre 2, nos va a dar que la distancia es de 61.25 metros. En este mismo tiempo, si yo veo ahora lo que ha hecho mi camión, en un tiempo original de 7 segundos, digo que el camión obviamente lleva 16.667 por 7, lleva en un tiempo de 7 segundos, la distancia que lleva es de 16.667 por 7, sería de 116.669 metros. Esta es la distancia de mi motocicleta. Ahora lo que tengo son dos vehículos, uno con velocidad menor, otro con velocidad mayor, que va a alcanzar al que sigue, pero la diferencia, o sea, la distancia total entre ellos es 116.669 menos 61.25. Y decimos, ok, ya sé primero la velocidad con la que lo va a alcanzar, porque si nada más puede llegar a esta velocidad, con esta lo va a alcanzar, que sería 17.5 metros sobre segundo. Ahora, ¿en qué tiempo lo va a hacer? Bueno, pues tenemos la velocidad total, la distancia total, que sería menos 61.25. Me dice que la distancia total es de 55.419 metros. La velocidad total sería velocidad del mayor menos velocidad del menor, porque es alcance, que sería 17.5 menos
16.667, que la velocidad total sería entonces 17.5 menos 16.667, dice que es de 0.833 metros sobre segundo. El tiempo, que sería distancia total sobre velocidad total, va a ser igual 55.419 sobre 0.833. Y sería 55.419 entre esto me va a dar 66.529 segundos. Esto es el tiempo después de que alcanzó esta velocidad, o sea, después de los 7 segundos, es de 66.529 segundos, más los 7 que llevaba el tiempo de alcance va a ser igual a 73.529 segundos. Y la distancia que recorre, bueno, primero fue esta, porque es la distancia que recorre, y ahora vamos a ver en este tiempo qué distancia es la que recorre nuestro queridísimo motocicleta. Pues sería la misma si aplicamos acá desde partir de 0. En este caso sería 66.529 por 66.529, o lo podemos hacer con los 73 segundos, que sería 16.669 67 la velocidad por los 73.529 segundos, y me dice que la distancia que va a recorrer es de 1225.508 metros. Esta es la distancia que recorren, en este caso, ambos, hasta que lo alcanza. Bien, y esto sería lo que es combinar movimiento uniformemente acelerado, que es el auto, que llega a una velocidad y con esa velocidad se mantiene, y este que es el movimiento uniformemente rectilíneo. Bien, pues estos son los problemas donde se combinan algunas cosas. Estos son los problemas en donde nosotros vamos viendo en el estado natural. Nosotros quizá no alcanzamos a entender por qué tendríamos que ver tantas cosas. Pero ahora imagínense, vamos a ponerlo en este contexto, imagínense por ejemplo lo que hacen las aves que cazan a los animales en el piso. Y que se dejan venir con una velocidad tremenda para poder alcanzarlos y calcular, en este caso por intuición, no creo que ellos hagan cuestiones físicas, pero calcular la velocidad con la que tienen que llegar, el movimiento que tienen que hacer para poder tomar a los animales o para poder hacerlos hasta en el aire, porque sabemos que también lo llegan a hacer en el aire, o lo llegan a hacer en el agua, o pueden ser alcances de alguna manera. Entonces, esto lo tenemos que aprender a hacer porque en la naturaleza se ve, y obviamente en las máquinas y en todo lo que el hombre hace también lo podemos ver. Bien, espero que nos haya quedado claro y seguimos en contacto. Nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo lo que sería caída libre, el tiro vertical, el tiro parabólico, que son algunos de los que nos faltan, pero por videos en separado. Hasta luego, que les sea leve. Bye. Si te gustó el video, danos un pulgar arriba y compártelo. Si tienes alguna duda, contáctanos y síguenos en nuestras redes sociales. En la descripción encontrarás links directos.
Pregunta por las asesorías y clases particulares. Suscríbete para más videos como este. Gracias y hasta pronto.